¿Te has preguntado alguna vez cómo la Biblia, un libro milenario, logra mantenerse tan vigente en tiempos tan modernos? ¿Qué podemos aprender de una historia que comienza con la creación del mundo y pasa por reyes, imperios y profecías de un futuro que aún aguardamos? La respuesta reside en el viaje épico que la Biblia nos invita a emprender, desde la creación hasta la profecía de Cristo. En este video, exploraremos esta fascinante historia de forma dinámica y accesible, conectando eventos como el pecado original de Adán y Eva, el diluvio de Noé, las promesas hechas a Abraham, la liberación del pueblo de Israel y el profundo impacto de la llegada de Jesús. Y si crees que estos son solo un conjunto de eventos inconexos, prepárate. Cada uno de estos momentos está entrelazado de una manera profunda y reveladora que no solo explica nuestros orígenes, sino que también nos desafía a vivir más plenamente y en armonía con el propósito divino. ¿Quieres entender cómo se conecta todo esto y cómo historias aparentemente antiguas aún pueden cambiar tu presente y tu futuro? Haz clic en el video y emprende este viaje con nosotros. Al final, verás cómo la Biblia, más que un libro antiguo, es una guía temporal para tu vida. No te lo pierdas. Desde el principio, Dios, el Creador eterno, estuvo presente, moldeando todo a su alrededor con sabiduría y propósito. Creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, hasta que llegó el momento de dar vida al hombre y a la mujer. Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Se les concedió el privilegio de vivir en el Edén, un jardín perfecto donde tenían plena comunión con Dios, viviendo en armonía con la creación. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por su decisión de desobedecer a Dios. Al ceder a la tentación de la serpiente, Adán y Eva cometieron el pecado original, y así el mal entró en el mundo. A partir de ese momento, se rompió la relación perfecta entre Dios y la humanidad, y las consecuencias de esta caída afectaron a toda la creación. El pecado trajo sufrimiento, muerte y separación de Dios, algo que sería redimido a lo largo de la historia humana. El pecado de Adán y Eva creó fracturas aún más profundas en la humanidad, evidentes inmediatamente en la historia de Caín y Abel. Caín, impulsado por la envidia, mató a su hermano Abel, y la sangre inocente clamó justicia. Sin embargo, Dios no abandonó a la humanidad, ofreció una nueva oportunidad a través de los descendientes de Set, hijo de Adán y Eva. A partir de él, continuaría el linaje de la restauración prometida, que finalmente conduciría a los descendientes de Noé, cuyo papel sería crucial en la nueva oportunidad para un nuevo comienzo. La maldad humana se había extendido por la tierra, y Dios, al observar la corrupción de los corazones humanos, decidió purificar la creación con un diluvio. La violencia, la maldad y la falta de arrepentimiento se volvieron insoportables, y la decisión fue clara: destruir a la humanidad y comenzar de nuevo. Sin embargo, Dios encontró en Noé a un hombre justo, alguien que aún vivía según sus principios. Por lo tanto, le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a los representantes de todas las especies animales. Noé, obedeciendo el llamado de Dios, construyó el arca, y así él y su familia se salvaron del diluvio, que duró 40 días y 40 noches. El agua cubrió toda la tierra, destruyendo todo lo que estaba fuera del arca. Cuando las aguas finalmente se calmaron, Noé y su familia emergieron a un mundo renovado, donde Dios hizo un pacto con ellos, prometiéndoles que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris se convirtió en el símbolo de este pacto, recordando a todos la misericordia de Dios. A partir de Noé, la humanidad comenzó de nuevo. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los líderes de las futuras naciones. Sem fue el linaje que daría origen al pueblo elegido, los israelitas. Dios restauró la tierra a través de Noé y sus hijos, pero la historia humana permaneció marcada por la necesidad de redención. El nuevo comienzo fue una oportunidad para alinear los corazones humanos con la voluntad de Dios, pero los desafíos persistieron, como veremos en los próximos capítulos de esta historia épica. Cuando la humanidad parecía perdida de nuevo, Dios decidió establecer un pacto con un hombre llamado Abraham, quien, aunque sin hijos, estaba llamado a ser el padre de una gran nación. En un acto de fe extraordinaria, Abraham respondió al llamado divino, dejando su tierra y su familia para seguir la promesa de Dios. «Yo sacaré de ti una gran nación», dijo el Señor, una promesa que trascendió el tiempo y las circunstancias. Abraham creyó, y esta fe sería contada como justicia ante Dios. A pesar de la promesa de un hijo, Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos, y el sueño de un heredero parecía imposible. Sin embargo, Dios no falló. Ismael, hijo de Abraham con su sierva Agar,
Fue la primera sí de la promesa, aunque no era el hijo del pacto. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareció de nuevo y cambió su nombre de Abraham a Abraham, confirmando el pacto. La promesa era clara: él sería el padre de una gran nación, y este pueblo sería el instrumento de Dios para redimir al mundo. Finalmente, nació el tan esperado hijo de Abraham y Sara, Isaac. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento de la promesa divina, pues a través de él se establecerían las futuras generaciones. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, quien posteriormente recibió el nombre de Israel, sería el padre de las 12 tribus de Israel, marcando el inicio del pueblo elegido de Dios. La historia de Abraham es el fundamento de toda la redención que vendría a través de los descendientes de Israel, cumpliendo así el plan de Dios para la humanidad. Con el paso de los años, los descendientes de Israel, los hijos de Jacob, se multiplicaron y se extendieron por toda la tierra de Egipto. Sin embargo, su situación empeoró. El faraón, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, los sometió a esclavitud, obligándolos a trabajar en las duras condiciones de las obras de construcción egipcias. El pueblo de Israel pasó 400 años en cautiverio, oprimido y sin esperanza, pero Dios nunca los olvidó. El clamor del pueblo llegó a él, y fue en ese momento que Dios decidió actuar, levantando a Moisés como su líder. Moisés, un hebreo criado en el palacio del faraón, recibió la misión divina de liberar al pueblo de Israel. A pesar de sus dudas iniciales, Moisés aceptó el llamado y, con la ayuda de su hermano Aarón, desafió al faraón. La respuesta del faraón fue obstinada, lo que condujo a una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, enviadas por Dios para demostrar su poder. Cada plaga fue un golpe no solo contra Egipto, sino también contra sus dioses, demostrando la supremacía divina. La plaga final, la muerte de los primogénitos, finalmente obligó al faraón a ceder, y el pueblo de Israel fue liberado. El Éxodo, como se le conoce, marcó el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. El cruce del Mar Rojo y la liberación del cautiverio fueron momentos de fe y milagros impresionantes, como la columna de fuego que guió al pueblo por la noche y la nube que los acompañó durante el día. Dios no solo los liberó físicamente, sino que también los guió espiritualmente, entregando las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinai. Fue el inicio de la formación del pueblo de Dios, con un nuevo propósito y un nuevo pacto, preparándolos para entrar en la tierra prometida. Tras su increíble liberación de Egipto, el pueblo de Israel enfrentó un largo y desafiante viaje hacia la tierra prometida. Dios, en su sabiduría, sabía que esta travesía por el desierto sería esencial para transformar al pueblo en una nación fiel y dependiente de él. Sin embargo, el pueblo de Israel, que había presenciado tantos milagros, pronto comenzó a dudar y a murmurar contra Dios. La incredulidad se apoderó de muchos, y Dios decretó que esta generación no entraría inmediatamente en la tierra prometida, obligándolos a vagar por el desierto durante 40 años. Durante estos años, Dios cuidó de Israel de maneras asombrosas. Les proporcionó maná del cielo para alimentarlos y aguas milagrosas cuando tenían sed. La nube de día y la columna de fuego de noche los guiaron, evidenciando su presencia constante. A pesar de esto, el pueblo de Israel mantuvo una tendencia rebelde, desafiando el liderazgo de Moisés y cuestionando la bondad de Dios. Cada generación nacida durante este camino tuvo que aprender a confiar en Dios por sí misma, y este proceso de aprendizaje estuvo marcado por desafíos y pruebas. Cuando la generación incrédula murió en el desierto, Josué, un líder fiel, asumió la misión de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Con una fe renovada, el pueblo de Israel finalmente estuvo preparado para conquistar Canaán. Josué, bajo la guía de Dios, dio al pueblo con valentía y obediencia, y la gran promesa hecha a Abraham se cumplió. El peregrinar por el desierto, aunque doloroso y difícil, moldeó el carácter del pueblo, preparándolos para afrontar los desafíos que se avecinaban y para comprender que la dependencia de Dios era el único camino hacia la verdadera libertad. Tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en un periodo de inestabilidad espiritual y política. Sin un liderazgo centralizado, la nación experimentó periodos de apatía y desobediencia a Dios, cayendo a menudo en prácticas idólatras. La historia de esta era está marcada por un ciclo repetitivo. El pueblo se alejaba de Dios, sufría opresión externa y luego clamaba a Dios en busca de ayuda. Y en su misericordia, Dios suscitó jueces, líderes temporales, para liberar al pueblo y restaurar el orden. Estos jueces no solo eran líderes militares, sino también figuras espirituales que guiaban al pueblo según la voluntad de Dios. Hombres como Gedeón,
quien derrotó a los madianitas con un pequeño ejército, y Sansón, cuya fuerza sobrenatural lo convirtió en una figura legendaria, fueron utilizados por Dios para brindar alivio al pueblo. Sin embargo, cada juez tenía sus debilidades y limitaciones, y la nación siguió cayendo en la trampa de confiar en sí misma en lugar de confiar firmemente en Dios. La era de los jueces duró aproximadamente 330 años, y aunque hubo momentos de restauración, la tendencia a la desobediencia era evidente. El periodo se caracterizó por una constante oscilación entre la fidelidad y la apostasía. La historia de los jueces habla una verdad crucial: sin un liderazgo sólido ni una fe inquebrantable en Dios, el pueblo de Israel era vulnerable. Este ciclo de caídas y redescubrimientos llevó al pueblo a sentir la necesidad de un cambio más duradero, que allanaría camino para la monarquía. Tras el periodo de los jueces, el pueblo de Israel, insatisfecho con la inestabilidad, pidió un rey que los gobernara, al igual que las demás naciones vecinas. Dios interpretó esta exigencia como un rechazo directo a su soberanía, pero aún así permitió que se le concediera. Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido por Samuel, pero pronto se reveló como un líder impulsivo y desobediente. Su reinado, que comenzó con promesas de unidad y prosperidad, terminó en fracaso, marcado por la desobediencia a Dios y una creciente paranoia que lo distanció de su guía. Con la caída de Saúl, Dios levantó a David, un hombre conforme a su corazón. El reinado de David marcó el comienzo de una nueva era para Israel, marcada por la unificación de las tribus y la conquista de Jerusalén, que se convertiría en la capital del reino. David fue un líder carismático, un guerrero hábil, sobre todo, un hombre profundamente espiritual. Anhelaba construir un templo para Dios en Jerusalén, pero Dios le reveló que su hijo, Salomón, sería responsable de esta gran obra. A través de David, la promesa de un reino eterno comenzó a cumplirse con la llegada del linaje real que culminaría en Jesucristo. Salomón, hijo de David, ascendió al trono y gobernó durante un periodo de gran prosperidad y paz. Fue conocido por su sabiduría, lo que le granjeó el respeto de todo el mundo conocido. Salomón construyó el templo de Jerusalén, la casa de Dios, una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de sus numerosos logros, el final de su reinado estuvo marcado por problemas internos. Su inclinación a la idolatría, influenciada por sus esposas extranjeras, y la división del reino tras su muerte pusieron en peligro el legado de Salomón, sentando las bases para la crisis que se avecinaba. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel enfrentó una gran división. Roboam, hijo de Salomón, ascendió al trono, pero en lugar de seguir el sabio consejo de sus mayores, se dejó llevar por el orgullo y aumentó la carga sobre el pueblo. El descontento fue tan grande que las 10 tribus del norte se rebelaron y formaron el reino de Israel, con Jeroboam como rey. Mientras tanto, las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, permanecieron leales a la casa de David, formando el reino de Judá en el sur. La división del reino fue uno de los momentos más dolorosos de la historia de Israel, ya que marcó el inicio de un periodo de inestabilidad y decadencia. El reino del norte de Israel se vio rápidamente corrompido por la idolatría y el rechazo de la verdadera adoración a Dios. Jeroboam, temeroso de perder el apoyo del pueblo, erigió ídolos de oro en 2 lugares estratégicos, Betel y Dan, incitando la idolatría en todo el reino. Sus sucesores repitieron esta práctica, alejando cada vez más al pueblo de Dios. El reino del sur de Judá tuvo algo mejor suerte, con algunos reyes fieles, como Ezequías y Josías, que intentaron restaurar la adoración a Dios y combatir la idolatría. Sin embargo, ambas naciones estuvieron constantemente al borde de la destrucción, cada una lidiando con sus propios pecados y desafíos. Los profetas desempeñaron un papel crucial en este periodo de decadencia espiritual, instando al pueblo a arrepentirse y volver a Dios. Figuras como Elías y Eliseo se alzaron para confrontar la idolatría y la corrupción, trayendo mensajes de juicio, a menudo realizando milagros para demostrar el poder de Dios. Sin embargo, la resistencia del pueblo a volverse a Seor fue grande, y el reino del norte fue finalmente conquistado por los asirios en el año 722 a.C., lo que marcó el fin de las 10 tribus de Israel. El reino del sur, Judá, no escapó por mucho tiempo, y la tragedia final se acercaba. Tras la caída del reino del norte, el reino del sur, Judá, también experimentó las amargas consecuencias de la desobediencia a Dios. Debido a su continua idolatría y a su alejamiento de Seor, Judá fue invadida por los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor, quien destruyó Jerusalén y su templo en el año 586 a.C. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia,
donde vivió una de las experiencias más difíciles de su historia. Durante este periodo de exilio, muchos israelitas se desanimaron y se preguntaron si Dios aún los amaba y si las promesas hechas a Abraham, David y sus descendientes podrían cumplirse. Sin embargo, incluso en el cautiverio, Dios no los abandonó. Suscitó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para fortalecer la fe del pueblo y recordarles que el exilio no sería eterno. Jeremías profetizó sobre la restauración y un nuevo pacto con Israel, mientras que Daniel fue un ejemplo de fidelidad a Dios, incluso en medio de la opresión babilónica. El mensaje de los profetas era claro: el sufrimiento que enfrentaba el pueblo era consecuencia de sus pecados, pero la misericordia divina seguía siendo la clave para la restauración. Dios prometió, a través de sus profetas, que traería a los exiliados de regreso a la tierra prometida. La promesa de restauración se cumplió cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a su tierra. La primera oleada de exiliados, liderada por Zorobabel, regresó a Jerusalén y comenzó la reconstrucción del templo. Posteriormente, Esdras y Nehemías también desempeñaron papeles esenciales en la restauración espiritual y política del pueblo. La reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén simbolizó un nuevo comienzo, la renovación del pacto y la fidelidad de Dios a su pueblo. El regreso a la tierra prometida representó no solo un regreso físico, sino una renovación de la esperanza y la promesa de Dios para el futuro. Tras la reconstrucción del templo y la restauración parcial de Jerusalén, el pueblo de Israel entró en un periodo de silencio profético que duró unos 400 años. Durante este tiempo, no hubo más revelaciones directas de Dios a través de los profetas, lo que podría parecer un vacío en la historia bíblica. Sin embargo, aunque no se registraron grandes milagros ni nuevos libros de la Biblia, este periodo tuvo su impacto. La historia de Israel estuvo marcada por la influencia de los grandes imperios que dominaron la región y prepararon el terreno para la venida de Cristo. Durante estos siglos, Grecia, bajo el reinado de Alejandro Magno, expandió su dominio y la cultura helenística se extendió por toda la región. Esto tuvo un profundo impacto en el mundo judío, ya que muchos judíos comenzaron a adoptar las costumbres griegas, y el griego se convirtió en la lengua franca. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió y la región de Israel quedó dominada por varios sucesores, entre ellos los Eleusidas, cuyo gobierno provocó tensión y conflicto. El punto álgido de esta opresión se produjo durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, quien intentó obligar a los judíos a abandonar su fe y adorar a los dioses griegos. Sin embargo, surgió una resistencia significativa por parte de los macabeos, una familia de sacerdotes que se rebelaron contra la imposición de la cultura griega. Bajo el liderazgo de Judas Macabeo, los judíos lograron recuperar Jerusalén y purificar el templo, un evento que se conmemora hasta el día de hoy durante la festividad de Hanukkah. Este movimiento, conocido como la Revuelta Macabea, reflejó la lucha del pueblo judío por mantener su identidad y fe en medio de la presión externa. Aunque el dominio griego fue finalmente reemplazado por el romano, los acontecimientos de este periodo interbíblico moldearon el entorno cultural y religioso que Jesús encontraría al comenzar su misión. Cuando el dominio romano llegó a Israel, Herodes el Grande asumió el trono de Judea como rey cliente de Roma. A pesar de su linaje no judío, Herodes logró ganarse la confianza de los romanos y establecer un gobierno fuerte. Fue un hombre de gran ambición, notable por la construcción de obras monumentales, incluyendo la ampliación del Templo de Jerusalén, conocido como el Segundo Templo. Esta expansión fue vista por muchos judíos como un intento de restaurar la gloria de Israel, pero también como una forma de congraciarse con los romanos y consolidar su poder. Herodes, sin embargo, no solo era conocido por sus grandiosas construcciones, su gobierno también estuvo marcado por la paranoia y la crueldad. Estaba dispuesto a todo para mantener su poder, incluso asesinar a varios miembros de su propia familia, incluyendo sus esposas e hijos, por temor a que amenazaran su trono. Su crueldad no tuvo límites, y el colmo de su brutalidad quedó patente cuando, al enterarse del nacimiento de un rey de los judíos, Jesús, el Mesías, ordenó la matanza de inocentes en Belén, buscando eliminar cualquier amenaza a su reinado. Además, el gobierno de Herodes refleja la tensión entre el dominio romano y las expectativas mesiánicas de los judíos. Los romanos, liderados por Herodes, buscaban garantizar la paz y el orden, pero esto se produjo a expensas de la libertad y la identidad del pueblo judío. Herodes, como gobernante sumiso a Roma, representó esta era de opresión, pero también, en cierto sentido, preparó el terreno para la llegada de Jesucristo.
Al reconstruir el templo y buscar complacer a los romanos, Herodes se convirtió involuntariamente en un instrumento en el cumplimiento de la profecía bíblica, creando un ambiente único para el inicio de la obra mesiánica. Ahora que has recorrido el increíble recorrido de la Biblia, desde la creación hasta la profecía de Cristo, ¿cómo impacta esto tu vida hoy? Al igual que los antiguos reyes, jueces y profetas, ¿te has mantenido fiel a tu misión o te has dejado llevar por los altibajos de la vida? La historia de la Biblia no se trata solo de sucesos lejanos, sino de lecciones que podemos aplicar a nuestra vida diaria: la fe, el arrepentimiento, la búsqueda de un propósito superior y la esperanza de un futuro mejor. Entonces, ¿qué harás con todo lo que has aprendido aquí? ¿Dejarás que estas historias moldeen tu visión del mundo y tus decisiones diarias? O quizás, si aún tienes dudas, ¿no es hora de dar un paso más y descubrir aún más sobre este viaje divino? Si este contenido te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo más enseñanzas que transformarán tu vida.